2. Medidas generales de actuación. La planificación de las actividades que se llevarán a cabo durante la investigación de la escena del crimen es sumamente. Fases del manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 27. Se recomendará a dichas autoridades la utilización de elementos de protección, como guantes y calzas. Cuarta fase. Fijación del lugar de los hechos. 1. Objetivos. Los objetivos que se persiguen en esta fase son: registrar de manera general dónde y cómo se encuentra el lugar de los hechos y dejar constancia formal y oficial de tal situación, con vistas a los actos procesales y judiciales posteriores. Conocer y aplicar los métodos de fijación necesarios en la escena que se investiga. 2. Métodos de fijación. Se entiende por métodos de fijación la aplicación de técnicas que registran las características y la situación, tanto generales como particulares, de un espacio físico. Dichos métodos se complementan entre sí de acuerdo con la extensión, la naturaleza y las circunstancias del hecho que se investiga. Estos son los métodos de fijación descriptiva, fotográfica, topográfica o cualquier otro medio técnico que permita la reconstrucción de lo acontecido. Se han determinado los siguientes métodos de fijación, algunos de los cuales se consideran como de realización obligatoria, con carácter general y en función de la gravedad del hecho delictivo. En cualquier caso se tendrá siempre en cuenta la legislación específica de cada país en cuanto a la obligación procesal de realizar determinados métodos de fijación. 2.1. Descripción escrita. La descripción de los hechos por escrito corresponde al método narrativo. Este debe ser concreto, claro y exacto en la descripción de las características de ubicación y distribución de la escena del crimen. Book Manual 1 a REINP, Inc. 27-28 de junio de 2012, 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 28. Haciendo énfasis en las condiciones de localización de evidencias que permitan establecer el registro del hallazgo y realizar el análisis post-escena. Esta fijación debe realizarse metodológicamente, es decir, de lo general a lo particular hasta llegar al detalle. Se considera obligatoria su realización y se materializará en el informe o acta de inspección ocular. 2.2. Fijación fotográfica. Consiste en ilustrar e informar de forma clara a través de imágenes la situación y ubicación del lugar de los hechos. Esta fijación se debe realizar metodológicamente, es decir, de lo general a lo particular hasta llegar al detalle. Es un complemento gráfico de la descripción escrita. Deberá realizarse en todos los delitos de carácter grave. 2.3. Fijación videográfica. Es un método por el que, al igual que la fotografía, es posible ilustrar de forma clara y dinámica la situación y ubicación del lugar de los hechos, con la capacidad de dar continuidad a la representación de la escena del crimen, con la posibilidad de registrar el audio en caso necesario. Es un complemento gráfico de la descripción escrita y se considera que debería realizarse en todos los casos de delitos graves. 2.4. Fijación mediante planimetría. Consiste en representar a través de medidas en un bosquejo, croquis o plano la distribución del lugar de los hechos, haciendo especial hincapié en la ubicación de las evidencias localizadas. Es un complemento de la descripción escrita y es obligado a hacerlo en todos los casos de delitos contra las personas, como homicidios o lesiones graves. Book Manual 1 a REINP, Inc. 28-28 de junio de 2012, 10:50. Fases del manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 29. 2.5. Fijación en 3 dimensiones, infografía forense. Consiste en captar y representar mediante imágenes en 3 dimensiones la distribución y situación del lugar de los hechos. Para ello se utilizarán los escáneres láser o de tecnología similar que permitan la captación de un espacio físico en 3 dimensiones, a partir de la obtención de diferentes tomas del mismo. Quinta fase. Búsqueda y tratamiento de las evidencias. 1. Objetivos. Los objetivos que se persiguen en esta fase son: identificar los métodos de búsqueda de evidencias en el lugar de los hechos que permitan un adecuado manejo de la escena. Buscar técnicamente las evidencias que forman parte de la escena, aplicando los métodos técnicos necesarios para tal fin. Asegurar, proteger y preservar las evidencias halladas en la escena del crimen. Recolectar técnicamente las evidencias de acuerdo con sus características conjuntamente con la documentación fotográfica, así como su ubicación planimétrica en la escena. Aplicar la clasificación de las evidencias para lograr la adecuada preservación y embalaje. Manejo de la cadena de custodia. 2. Métodos o técnicas de búsqueda. Si se considera la extensión y el tipo de terreno o edificación donde se encuentra la escena del crimen, y la naturaleza del delito que se investiga, deberá establecerse el mejor método de trabajo para la inspección técnico-ocular del lugar, ya que en determinadas oportunidades las evidencias son muy obvias y fáciles de localizar, pero existen otras que requieren una búsqueda más detenida y sistemática. Por ello se aconseja optar por alguno de los siguientes métodos que enunciamos a continuación. Book Manual 1 a REINP, Inc. 29-28 de junio de 2012, 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 30. Método de franjas o líneas. Consiste en hacer un rastrillaje sobre un espacio a campo abierto, es ideal para grandes dimensiones. Requiere de varias personas dispuestas en línea y que avanzan hacia adelante en una misma dirección. De hallarse algún elemento, de inmediato se da aviso al responsable del equipo sin tocar aquel. Método de la cuadrícula o rejilla. Similar al de franjas, con la diferencia de que este método brinda una doble cobertura, de este a oeste y de sur a norte, formando un cuadriculado en el terreno. Método de zonas, sector o cuadrante. Este método consiste en dividir el terreno en zonas y en asignarle una codificación o numeración a cada cuadro o zona. Una vez que se haya hecho así, se procederá a la inspección de cada una de ellas y, en caso de que se encuentre alguna evidencia, se hará mención del cuadro o zona que se ubicó. Método radial. La zona por tratar es circular o tiene forma de rueda, con un punto central, el desplazamiento se hace a lo largo de los radios de la circunferencia. La zona investigada desde el punto central hacia el exterior se vuelve más grande a medida que avanza la búsqueda. Método espiral. La búsqueda se realiza del centro a la periferia o viceversa, caminando en espiral en la zona de búsqueda. Método punto a punto. Se ubica una evidencia, a partir de esta, se demarcan los demás elementos que se encuentren en el lugar. Técnica libre. Consiste en que el investigador interactúa en el lugar del hecho de forma libre, en función de su experiencia y las características del lugar. Es de suma importancia que se adopten las medidas de seguridad necesarias para evitar que el personal que realiza la inspección sea víctima de accidentes previsibles. Al confrontar la información reunida con la que surge de la observación preliminar, el investigador está en condiciones de formular una hipótesis del delito. Esta hipótesis toma importancia en el momento en que se dispone de la evidencia física o de los indicios que el hecho delictivo hubiese dejado, ya que puede indicar qué tipos de evidencia debemos buscar en la escena. Book Manual 1 a REINP, Inc. 30-28 de junio de 2012, 10:50. Fases del manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 31. 3. Conceptos generales. Antes de desarrollar las actividades que involucran estos métodos de búsqueda, es conveniente tener en cuenta que el proceso debe hacerse de acuerdo con las características del lugar donde sucedieron los hechos, el número de investigadores que participan en el caso y las condiciones del espacio que se va a inspeccionar. Todos estos métodos pueden utilizarse de manera aislada o combinados, dependiendo de cada caso en particular y teniendo en cuenta áreas abiertas, cerradas o mixtas. La aplicación indistinta de los métodos citados estará encaminada a localizar la mayor cantidad de indicios en el menor tiempo posible. A continuación se destacan las recomendaciones en cuanto al empleo de los métodos de búsqueda anteriormente mencionados. Por franjas o líneas.
Este método puede cubrir superficies grandes o espacios abiertos. Consiste en moverse en líneas rectas de norte a sur o de oeste a este, procurando mantener un frente derecho a medida que se avanza a lo largo de sus franjas para señalizar las evidencias halladas en el lugar. Este método se realiza con varios investigadores. Zonas, sectores o cuadrante. Con este método se divide el lugar en zonas o sectores en los lugares abiertos. Se hace de la siguiente forma, y zona inmediata de importancia, 2. Zona contigua, 3. Otras zonas. En los lugares cerrados se hace dividiendo por habitaciones, y cada una de ellas por zonas, las cuales pueden ser pisos, muros y techos. En este método, una sola persona puede realizar la búsqueda minuciosa en una zona concreta, mientras que una más va examinando otra zona de forma simultánea. Radial. Este método se puede utilizar si se considera que la zona es circular. Se inicia en el centro que ha sido designado previamente y que es donde se halla la evidencia principal. El desplazamiento se va a realizar a lo largo de los radios de la circunferencia. En atentados terroristas con explosivos se toma el epicentro del lugar y luego se realiza la búsqueda. Punto a punto. Este método se puede utilizar en espacios pequeños y cerrados. A partir de una evidencia hallada en la escena, el investigador ubica las demás que sucesivamente se encuentren en el lugar. Book Manual 1 a REINP, 31-28 de junio de 2012, 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 32. Espiral o círculos concéntricos. Se recomienda en espacios pequeños. Un solo investigador puede realizar la búsqueda, que se inicia tomando un punto focal seleccionado, dependiendo del tipo de hecho delictivo. En caso de que este no se conozca, se realiza la observación y la búsqueda desde las áreas periféricas hacia el centro, desplazándose en sentido horario o contrario a las agujas del reloj. Método cuadrícula o rejilla. Similar procedimiento al método de búsqueda por franjas, aunque aquí la rejilla ofrece una doble cobertura formando un cuadriculado en el terreno. Libre. Es utilizado en espacios pequeños y cerrados. La característica de este método es que permite al investigador realizar la fijación y recolección de evidencias a medida que las encuentre en el lugar, siempre y cuando no afecte el orden en que son halladas. No es un método recomendado porque no es sistemático. 4. Características de las evidencias. Las evidencias son aquellos elementos que pueden percibirse por los sentidos, ya sea directamente o con la utilización de equipos especializados que permiten la demostración posterior en la sustentación del caso que se investiga. Además, las evidencias físicas o indicios conllevan a identificar al autor o autores del hecho, identificar la participación de los victimarios o autores en el desarrollo de los hechos, identificar las vías de acceso, identificar el tipo de lugar, hecho o hallazgo, reunir las pruebas de la comisión de un delito, reconstruir la mecánica del hecho, modus operandi. 5. Manejo de las evidencias. El manejo inadecuado de las evidencias conduce a su contaminación, deterioro o destrucción, siendo esta la causa más frecuente que impide. Book Manual 1 a REINP, 32-28 de junio de 2012, 10:50. Fases del Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 33. Su ulterior examen en el laboratorio. Cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento, este se realizará con la debida técnica a fin de evitar consecuencias que impidan su análisis. Aquí se dan las siguientes indicaciones para el manejo de los indicios o evidencias. Se procederá a levantar todas las evidencias con valor sensible significativo. Las muestras se referenciarán de forma individual antes de su fotografiado y barra diagonal o videograbado y levantamiento. Se fotografiarán las evidencias de forma precisa, con fotografías de conjunto general y de detalle. Las evidencias solo se manipularán lo estrictamente necesario. Se levantarán las evidencias en forma separada, evitando mezclarlas. Se embalarán individualmente las evidencias procurando que se mantenga su integridad e idoneidad. En todo momento se embalarán en función del tipo y características metódicamente reconocibles. Dicho embalaje se llevará a cabo conforme a las normas de procedimiento establecidas en cada unidad de policía técnica. En caso de indicios con posible peligrosidad física o químico-biológica se tomarán las medidas oportunas de comunicación, aviso y protección para evitar cualquier tipo de riesgo. Los embalajes se etiquetarán y referenciarán de forma adecuada. Se evitará cualquier riesgo de contaminación de las evidencias mediante los instrumentos que se utilicen para su levantamiento. Las evidencias húmedas deberán secarse antes de someterlas a embalaje. Se conservarán y guardarán los embalajes con las evidencias recogidas de forma adecuada, procediendo a refrigerarlas si fuese necesario. Para la manipulación de evidencias será de gran importancia la utilización de elementos de bioseguridad, útiles para protegerlas ante riesgos de contaminación cruzada. Book Manual 1 a REINP, 33-28 de junio de 2012, 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 34. En tal sentido, los elementos básicos del equipo de protección individual, EPI, que deben llevar los especialistas son guantes, tapabocas barra diagonal mascarillas, monogafas barra diagonal gafas, overoles barra diagonal monos para trabajos especiales, cofias barra diagonal gorros, cubre calzado, máscaras con filtros, botas de protección. Además, se tendrán en cuenta las normas existentes en cuanto a prevención de riesgos laborales y seguridad biológica. También se establecerán áreas limpias de trabajo y áreas de desechos, utilizándose todos los medios y sistemas de protección disponibles que permitan llevar a cabo un trabajo seguro en la escena del crimen. 6. Evidencias más frecuentes que pueden hallarse en la escena. Los indicios o evidencias más frecuentes que pueden hallarse en el lugar de los hechos pueden clasificarse en los siguientes grupos genéricos. 1. Indicios de carácter no lofoscópico. 2. Indicios de carácter lofoscópico. 3. Indicios entomológicos. 4. Fotogramas, huellas de oreja. A. Indicios de carácter no lofoscópico. Marcas, huellas de pisadas. Rastros de neumáticos. Book Manual 1 a REINP, 34-28 de junio de 2012, 10:50. Fases del Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 35. Impactos de bala barra diagonal proyectil. Cortes y golpes en objetos. Marcas de herramientas. Otros más. Instrumentos y herramientas. Los podríamos definir como todos aquellos elementos o efectos de los que se vale el autor para cometer un hecho delictivo: armas, de fuego, cortantes, punzocortantes, contundentes. Los elementos balísticos. Radiales, lanzas térmicas, sopletes, cizallas. Troqueladoras. Moldes de drogas, prensas. Otros más. Objetos. Los podríamos definir como todos aquellos efectos que no pertenecen al lugar y son abandonados o olvidados allí por el autor del hecho o que, perteneciendo al mismo, han sido manipulados por él de forma evidente: bolsas de transporte, botellas de agua, vasos, latas usadas y otros. Pasamontañas, guantes. Colillas de tabaco, chicles, palillos de dientes, etc. Mochilas. Otros más. Indicios documentales. Englobarían todo tipo de documentos de identidad o de otro tipo, textos impresos y manuscritos, recogidos en el lugar del hecho, y que pertenecen a la víctima o al autor, tarjetas de crédito. Licencia de conducir. Documento de identificación personal. Book Manual 1 a REINP, 35-28 de junio de 2012, 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 36. Agendas, recibos de compra. Diarios. Notas manuscritas. Escritos con amenazas, extorsiones, estafas o secuestros. Otros más. Manchas y restos materiales.
Pueden clasificarse en dos grupos: manchas y restos orgánicos, ADN, todo aquel vestigio perteneciente a fluidos biológicos o partes de un cuerpo humano, animal o vegetal, sangre, semen, elementos pilosos, tejidos, huesos, flora y especies vegetales, entre otros. Manchas y restos inorgánicos, todas aquellas manchas y restos no orgánicos, pinturas, óxido, fibras, tierras, residuos de disparo, entre otros. Rastros. Son el conjunto de manchas o marcas con continuidad en el espacio dejados por el autor del hecho, por las víctimas, por animales o por objetos que, al desplazarse o arrastrarse, nos proporcionan información sobre su movimiento / dirección, huellas de pisadas, rodadas y señales de frenado de un vehículo. Rastros de sangre. Rastros de pinturas. Rastros de tierra y barro. Otros más. B. Indicios de carácter lofoscópico. Estos indicios pueden ser digitales, producidos por las crestas papilares de las falanges distales de los dedos de las manos. Book Manual 1 a REIMP, IN 36-28 de junio de 2012 10:50. Fases del Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 37. Palmares. Producidas por las crestas papilares de las palmas de las manos. Plantares. Producidas por las crestas papilares de las plantas de los pies. Además, estos indicios pueden presentarse de forma visible, modelados, por sustracción, impresos o estampados. De forma latente o invisible, para su revelado o visualización se utilizarán reveladores físicos, reveladores químicos o sistemas ópticos de visualización. C. Indicios entomológicos. Consisten en toda la fauna cadavérica que se genera en los estadios de descomposición de un cadáver, por lo tanto, son indicios específicos de los delitos contra las personas. Su estudio aporta datos tales como la data de la muerte, los traslados y los movimientos del cadáver, entre otros. D. Fotogramas, huellas de oreja. Este método se utiliza en el revelado de las impresiones de oreja dejadas por el autor de un robo u otro hecho delictivo cuando apoya la oreja sobre la puerta de la vivienda o local para escuchar si hay personas adentro. Hay que tener en cuenta que muchos indicios o vestigios ofrecen la posibilidad de realizar diferentes tipos de estudios y recopilación de muestras. Así, por ejemplo, un arma de fuego permite estudios balísticos, estudio de vainas y balas y determinación de su participación en otros hechos delictivos. Book Manual 1 a REIMP, IN 37-28 de junio de 2012 10:50. Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 38. Búsqueda de huellas latentes, incluido el cargador. Recopilación de restos orgánicos que permitan extraer ADN. La metodología general de trabajo es la siguiente. 1. Búsqueda, referenciado y recopilación de indicios no lofoscópicos, que normalmente son evidencias susceptibles de contaminarse, perderse o degradarse. 2. Revelado, visualización y recopilación de indicios lofoscópicos. Especial importancia tiene la inspección técnico-ocular realizada con motivo del hallazgo de una persona que ha sido objeto de muerte violenta, por lo que esta inspección debe considerar básicamente una serie de medidas y actuaciones metodológicas básicas. La inspección ocular en delitos contra las personas. Cuando se cometen delitos contra las personas con resultado de lesiones graves o muerte, una metódica inspección ocular es fundamental no solo para la obtención de pruebas incriminatorias para el autor del hecho, sino además por ser una de las bases para la investigación del caso. Por ello, a continuación se expone una serie de pasos tomando como supuesto el caso de una inspección ocular con motivo de uno de los delitos más graves, como el homicidio o asesinato de una persona. Dichos pasos específicos, de acuerdo con las fases genéricas de una inspección ocular anteriormente expuestas, son: 1. Información previa, es un paso obligatorio en toda inspección ocular. En este caso se prestará especial atención a los trabajos que el personal sanitario hubiese realizado sobre el cuerpo de la víctima y en qué posición inicial se encontraba. 2. Realizar un reconocimiento previo y general del cadáver sin moverlo, así como del lugar, próximo y cercano, tomando las medidas de aseguramiento oportunas, con círculos lo suficientemente amplios, en caso de que las unidades de prevención y de seguridad ciudadanas no las hayan adoptado convenientemente. Book Manual 1 a REIMP, IN 38-28 de junio de 2012 10:50. Fases del Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 39. 3. Se realizará un reportaje fotográfico y videográfico previo para dejar constancia del estado en que se encontraron el lugar y la víctima, así como de los diferentes indicios que aparecen allí. 4. Se realizará un acotamiento previo, de carácter preventivo, de todos los indicios, como manchas de sangre, restos orgánicos, vainas, balas, etc., que corran el riesgo de ser estropeados antes de la llegada de la autoridad judicial, fiscal y el médico forense. Dicho acotamiento se realizará con tiza, o con cualquier referencia visible, señalando el lugar donde se encuentra el indicio y advirtiendo de su presencia. 5. No se moverá el cadáver antes de la llegada de la autoridad ministerial. 6. Se procederá, junto con el médico forense, a examinar el cadáver en el lugar de los hechos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. A. Edad. B. Sexo. C. Posición del cuerpo. D. Descripción física del cuerpo. E. Descripción de la vestimenta. F. Estado del cuerpo, con especial atención en las heridas y las amputaciones que pueda presentar, con especificación de la data estimada de la muerte, etc. G. Lesiones que presenta el cuerpo. H. Los indicios o las evidencias que se encuentren sobre el cuerpo o en su perímetro inmediato y corran el riesgo de desaparecerse o deteriorarse cuando sea movido o trasladado deberán tener prioridad de levantamiento. Y se preservarán las manos con bolsas de papel para que durante la autopsia sea posible obtener probables restos orgánicos de uñas y dedos o cualquier otro indicio, sobre todo en los casos en que se aprecien signos de defensa en la víctima, si bien en caso de riesgo de pérdida de algún indicio o evidencia se procederá a recogerlo en el lugar de los hechos. Book Manual 1 a REIMP, IN 39-28 de junio de 2012 10:50. Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 40. J. Examen de la documentación que porte el cadáver. K. En caso de haber indicios de uso de armas, se debe utilizar el equipo de residuos de disparo antes de ser trasladado o movido el cuerpo para evitar contaminaciones o pérdida de eficacia en el levantamiento en caso de que las manos se manchen de sangre, agua o cualquier otra sustancia. L. Debe recogerse la fauna cadavérica, indicios entomológicos, cuando exista y se estime oportuna para estudios de data de muerte, coincidencia entre el lugar de la muerte y del hallazgo, etc. 7. Se recomienda que durante el examen del cadáver se vaya elaborando un documento formalizado, protocolo de cadáveres, que guíe determinados pasos obligatorios y datos que son necesarios de obtener. 8. Se levantará un plano o croquis del lugar, en el que figurará el cadáver en la posición en que fue hallado. Posteriormente, sobre este croquis se irán situando todos aquellos indicios localizados y que se encontraron durante el desarrollo de la inspección ocular. 9. Una vez que se proceda al levantamiento del cadáver y a su traslado al anfiteatro, se iniciará la inspección ocular propiamente dicha con toda meticulosidad, realizándose en primer lugar la reunión de todos los indicios no lofoscópicos. Se reflejarán dichos indicios sobre el plano o croquis confeccionado. 10. Una vez recolectados todos los indicios de carácter no lofoscópico, se procederá a la búsqueda de indicios lofoscópicos. 11. Se tomarán las huellas de cotejo oportunas de todas aquellas personas, en un principio inocentes, que hayan estado presentes en la escena del hecho delictivo para descartar sus huellas tras su cotejo con las huellas reveladas, por ejemplo, de familiares, testigos, primeras asistencias médicas, etc. 12. Se tomarán muestras indubitadas de ADN de los familiares o personas que tengan acceso al lugar para descarte, en un principio.
13. Se redactará la correspondiente acta de inspección ocular técnico-policial, que se realizará, debido a su complejidad y extensión, en dependencias policiales. Book Manual 1 a REINP, INC 40-28 de junio de 2012 10:50. Fases del Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 41. 14. Cuando se tenga el resultado de muerte violenta, se asistirá a la autopsia/necropsia del cadáver, donde se recogerán aquellos vestigios que procedan, ropas, balas que estén en el interior del cuerpo, restos orgánicos, por ejemplo, en violaciones, se cortarán las uñas para la búsqueda de restos orgánicos en caso de que se observen signos de defensa, etc. Y como norma se recogerá siempre una muestra biológica indubitada para obtención de ADN. Igualmente, se obtendrá la necroreseña completa del cadáver, incluidas las impresiones palmares y de segundas falanges, realizándose todas las gestiones de identificación oportunas, confeccionando el tríptico de cadáveres y fotografías identificativas, en caso de que se trate de una persona sin identificar, siguiendo los criterios de la Interpol para la identificación de cadáveres. Todos estos trabajos realizados durante la autopsia quedarán reflejados en acta independiente a la de la inspección ocular. 7. Cadena de custodia. Es el conjunto de procedimientos que permiten garantizar la identidad e integridad de las evidencias e indicios recogidos o levantados en la escena del hecho y que serán transportados para su estudio o análisis. La cadena de custodia se inicia en el lugar donde se obtiene o recolecte cada indicio o evidencia, continúa con todos los traslados y los movimientos, tanto internos como externos, que se realicen de dichas evidencias y se finaliza por orden de la autoridad competente. Los indicios y las evidencias deben ser protegidos contra la contaminación, adulteración, sustracción, intercambio o destrucción. Para lo anterior es recomendable establecer un procedimiento técnico-administrativo que refleje la cadena de custodia. Todo funcionario público o particular que participe en el proceso de la cadena de custodia debe velar por la seguridad, integridad y preservación de los elementos. La reglamentación del diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia se hará de acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos competentes. Sus formatos contendrán unos puntos mínimos que indiquen el número de caso de que se trata, identifique. Book Manual 1 a REINP, INC 41-28 de junio de 2012 10:50. Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 42. Ocasión de la persona que localizó, recolectó y emaló la evidencia física y /diagonal o el indicio, entidad, tipo de embalaje que utilizó, cantidad, descripción, fecha, hora, identificación del personal que recibe, el cargo que desempeña y observaciones del estado en que recibe el contenedor. Sexta fase. Liberación del lugar de los hechos. La liberación del lugar de los hechos es un paso que tiene por objeto verificar la inexistencia de evidencia sin recoger, así como asegurar la retirada de los restos y el material del equipo técnico. Esta actividad es una actuación que debe ser dirigida y supervisada en cada caso por el responsable del equipo técnico o la autoridad competente, comprende las siguientes acciones. Última reunión de los especialistas que han intervenido en la INS inspección ocular y revisión del trabajo realizado. Examen visual para la detección de elementos de interés, evidencias, así como de material o instrumento técnico propio que quede en la zona. Verificación personal pasando por cada una de las áreas de trabajo de la escena efectuando un rastreo final de forma ordenada. Comprobar que todos los indicios estén debidamente reseñados, rotulados y empaquetados para su transporte. Levantamiento del contenedor de residuos del material utilizado. Fotografías finales del estado que guarda el lugar donde se ha realizado la inspección ocular, con fotografías de detalle en caso de sellos de viviendas, cerraduras de vehículos, entre otros. Séptima fase. Documentación y remisión de evidencias. En la criminalística de campo, todo trabajo por realizar en el lugar del escenario delictivo va a generar una serie de documentos que tienen por objeto garantizar la correcta utilización de toda la información que sea posible recuperar en el lugar de los hechos. Book Manual 1 a REINP, INC 42-28 de junio de 2012 10:50. Fases del Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 43. Reflejar la actividad llevada a cabo por parte de los agentes especialistas en el estudio de la escena del crimen. Observar los requisitos procesales necesarios con objeto de garantizar la conservación, integridad y continuidad de las evidencias a fin de que puedan ser utilizadas por los tribunales de justicia durante la celebración del juicio y servir de base a la sentencia judicial. En primer lugar, los agentes actuantes tomarán notas en las que registren todos los detalles de interés y que sirvan para la confección del informe. Este documento recibe el nombre de notas de campo. Es necesario proceder a la toma de fotografías, imágenes o vídeo con el objeto de incluir información gráfica en el informe mediante leyenda descriptiva. En el instante en que se recupere una evidencia, con objeto de garantizar la cadena de custodia, se confeccionará un documento de cadena de custodia, que acompañará a la evidencia física o al indicio en todo momento, y en el que se harán las anotaciones necesarias para garantizar la integridad y conservación de las muestras. Se realizará un croquis del lugar de los hechos. Se trata de un dibujo a mano alzada del lugar del delito, sin escalas de referencia y que servirá para la confección del plano, que se confeccionará fuera de la escena. Este consiste en un dibujo a escala del lugar del delito que se adjunta al informe. En ambos tenemos la necesidad de efectuar medidas exactas del lugar del delito y de la ubicación de indicios, siendo documentos gráficos que muestran la disposición, orientación y relación entre el lugar y los indicios, y que sirven de apoyo a las fotografías y a las notas de campo para la confección del informe definitivo. Finalmente, se anotará toda la actuación llevada a cabo por los agentes especialistas en un informe /diagonal acta de inspección técnico ocular, documento en el que se certificará el resultado del examen del lugar en que sucedió el delito, incluidas las fotografías y el plano. En él se detallan como mínimo los siguientes puntos. Lugar de los hechos. Fecha. Book Manual 1 a REINP, INC 43-28 de junio de 2012 10:50. Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 44. Autoridad competente. Dependencia solicitante. Fecha y hora de solicitud. Medio utilizado, teléfono, oficio, fax, comunicación radial. Fecha y hora en que ocurrió el hecho. Fecha y hora de concurrencia. Fecha y hora de finalización en el lugar de los hechos. Agentes actuantes. Nombre de la víctima e involucrados. Carnet profesional del policía responsable que se encontraba preservando la escena. Indicios movilizados, con descripción de su estado y lugar de hallazgo y por quién son movilizados o recogidos. Modo de recolección y técnica de embalaje utilizado. Testigos de la inspección. Entrevistas y /diagonal o versiones de los involucrados. Elementos ofrecidos para la documentación. Objeto de la intervención. Estudios solicitados. Operaciones realizadas. Situación, presentado, custodiado, entregado a la propiedad, entre otros, en que queda el lugar de los hechos. Anexos del informe /diagonal acta, como fotografías, grabaciones videográficas y planos, entre otros. Además, entre las características que debe presentar el informe /diagonal acta de inspección técnico ocular deben figurar todos los elementos de interés. Descripción de las condiciones en que fueron encontrados los indicios o las evidencias. Respuesta objetiva, precisa y válida ante cualquier cuestión que se plantee sobre los elementos. Book Manual 1 a REINP, INC 44-28 de junio de 2012 10:50. Fases del Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen. 45. Descripción exacta de los datos observados. Documento lógico y organizado en forma clara. Narración comprensible, eliminar palabras innecesarias. En la práctica del embalaje de indicios debe asegurarse que se procesen y se embalen los objetos de forma que se preserven los indicios /diagonal las evidencias /diagonal las muestras, manteniendo la identidad y la integridad de los mismos, y adoptando las medidas necesarias para prevenir su contaminación.
Quedan identificados de forma exacta los indicios en el embalaje, concordando su referencia con la asignada en el momento de su recogida. Preservar, rotular y reseñar los indicios de acuerdo con las exigencias técnicas y legales. En la remisión de los indicios al lugar de destino, debe asegurarse que el método de transporte sea el idóneo y que evite la contaminación, destrucción o pérdida de evidencias. De ser necesario, se separen los diferentes indicios de forma que se preserve su integridad. Se mantenga la continuidad y la seguridad de los objetos durante el transporte. En la solicitud de estudios debe reflejarse de forma clara y detallada la cuestión planteada y los estudios que se solicitan. La evidencia física y /diagonal o indicio objeto de la pericia. Lugar de destino de los estudios solicitados. Existencia de muestras de control. Necesidad de contraste /diagonal comparación con muestras confiables. Book Manual 1 a REINP, INC 45-28 de junio de 2012 10:50. Book Manual 1 a REINP, INC 46-28 de junio de 2012 10:50. 47. Glosario. Abatimiento planimetría. Colocar los planos verticales de un dibujo arquitectónico, adyacentes a la planta del mismo dibujo, en un plano horizontal. Acordonar o rodear un sitio, definir su perímetro y marcarlo con cinta para aislarlo de posibles agentes contaminantes a fin de proceder al levantamiento de indicios en el lugar de los hechos o facilitar las labores de los equipos sanitarios, la evacuación de heridos o cuerpos policíacos. Acotación cota o número indicador de la altura en un plano topográfico. Adaptador instrumento que permite utilizar cartuchos de distinto calibre al del arma con la que se dispara. Altimetría y nivelación se trata de la representación gráfica, tanto en altura como en posición horizontal, de las formas y los accidentes de un terreno. Puede suministrar la información necesaria para generar un plano de curvas de nivel. Según el objeto o la superficie de trabajo, estas curvas pueden espaciarse a diferentes distancias, por ejemplo, cada medio metro, cada 5 metros, así sucesivamente. Anatomía: el estudio de la estructura del cuerpo humano. Antemortem: situación o estado presente o concurrente antes de la muerte. Anterior ventral: antes, enfrente de, hacia adelante. Book Manual 1 a REINP, INC 47-28 de junio de 2012 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 48. Asegurar. Eliminación de riesgos, garantía de la seguridad de algo. Asfixia. La muerte producida por la falta de oxígeno o por la incapacidad. Es el conjunto de procedimientos que permiten garantizar la identidad e integridad de las evidencias o indicios recogidos o levantados en la escena del hecho y que serán sometidos a un estudio o análisis. La cadena de custodia se inicia en el lugar donde se obtiene o recolecta cada indicio o evidencia, continúa con todos los traslados y movimientos, tanto internos como externos, y se finaliza por orden de la autoridad competente. Los indicios y las evidencias deben ser protegidos contra contaminación, adulteración, sustracción, intercambio o destrucción. Causas de alteración del lugar. Accidentales. Son las producidas por falta de cuidado, conocimiento y pericia del investigador, Ministerio Público, Policía Judicial, peritos, familiares o personas que se encuentran en el lugar. Naturales. Son las producidas por el medio ambiente, como el clima, humedad, calor y los fenómenos atmosféricos, viento, lluvia, granizada, nevada, tormenta, etc. Provocadas. Son las producidas por el sujeto activo o por personas que tengan interés de diversos tipos para hacerlo con el fin de que se desvirtúe la investigación o se tenga una línea de investigación distinta. Crimen. Conducta antisocial que consiste en matar o herir a una persona. Criminalística. Disciplina que aplica fundamentalmente conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales para el estudio del material sensible significativo relacionado con un hecho presuntamente delictivo, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de procurar y administrar justicia, su existencia, o bien. Book Manual 1 a REINP, INC 48-28 de junio de 2012 10:50. 49. Glosario. Reconstruirlo, o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el propio hecho. Criminalística de campo conjunto sistematizado de conocimientos científicos que permiten estudiar el lugar de los hechos a efecto de preservarlo y fijar, describir, clasificar, embalar y levantar los indicios encontrados en el lugar de los hechos con el fin de identificar al autor o a los autores del hecho delictivo. Descripción escrita es la descripción detallada de los hechos. Debe ir de lo general a lo particular hasta llegar al detalle, con una redacción sencilla y con terminología común, completa, minuciosa, metódica y sistemática. Elemento piloso: filamento de estructura queratinizada de origen biológico presente en la piel de los mamíferos. Incluye los pelos de origen animal y humano, cabellos, vellos púbicos, vellos faciales, vellos de extremidad y vellos del tronco. Etiquetado: todo indicio debe ser identificado con una etiqueta correspondiente. Y única que debe contener los siguientes datos. Fecha y hora. Número de indicio o evidencia. Número de registro, folio o llamado. Domicilio exacto del lugar de los hechos y /diagonal o del hallazgo, ubicación exacta dentro del lugar donde el indicio fue recolectado, así como su descripción material. Observaciones adicionales. Nombre completo, sin abreviaturas, del agente policial, perito o auxiliar responsable de la recolección y el embalaje. Evidencia es el indicio o rastro sometido a un análisis y a un dictamen periciales que permitirán corroborar que tiene relación con el hecho que se investiga. Book Manual 1 a REINP, INC 49-28 de junio de 2012 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 50. Expediente. Conjunto de actuaciones o diligencias documentadas, realizadas por el Ministerio Público de la Federación durante la integración de la averiguación previa. Fijación fotográfica. En criminalística la fotografía se maneja también de lo general a lo particular, se toman vistas generales, vistas medias, acercamientos y grandes acercamientos sin retoque y desde diferentes ángulos, a fin de estar en posibilidad de ubicar y relacionar el domicilio, los objetos y, en dado caso, el cadáver, con puntos que servirán de referencia, siendo sus principales características la exactitud y la nitidez. Fines de la criminalística. Fin inmediato o próximo. Determinar la existencia de un hecho presuntamente delictivo, reconstruirlo e identificar al autor o a los autores. Fin inmediato o último. Proporcionar a las autoridades los datos científicos y técnicos que conduzcan al ejercicio de la acción penal. Fijación videográfica. Corresponde a las actividades desarrolladas que permiten la descripción detallada del lugar de los hechos y la localización de los elementos materia de prueba o evidencias utilizando cámara de video. Huella. Toda figura producida en una superficie material, dura o blanda, mediante contacto suave o violento, con una región del cuerpo o con algún objeto, algunas huellas pueden estar impregnadas de sustancias colorantes. Indicio. Todo material sensible significativo localizado en el lugar de los hechos, signo, muestra, manifestación, señal, vestigio, marca, rastro, pista, indicador. Indicios asociativos. Son los que guardan relación directa con el hecho que se investiga. Indicios concomitantes. Son aquellos que resultan de la ejecución de un delito, se producen al mismo tiempo en que ocurre el hecho delictivo. Book Manual 1 a REINP, INC 50-28 de junio de 2012 10:50. 51. Glosario. Indicios consecuentes son producidos con posterioridad al hecho que se investiga. Indicios determinados son los que requieren solo de un análisis minucioso a simple vista o con lentes de aumento y que guardan relación directa con el objeto o la persona que los produce. Indicios identificadores son los que por su naturaleza sirven para identificar a la víctima, al victimario, el lugar de hechos, el tipo de arma, mediante diversos exámenes y estudios, siempre y cuando haya muestra testigo y muestra problema.
Ejemplo, sangre encontrada en un lugar y un lesionado hospitalizado, caso médico legal, a partir de lo cual se comprueba que corresponde al mismo código genético. Indicios indeterminados son aquellos que por su naturaleza física requieren de un análisis completo para conocer su composición y estructura, pues de lo contrario no se estaría en la posibilidad de definirlos. Indicios inorgánicos pueden ser naturales, polvos, óxido, cenizas, manchas de origen inorgánico, etc., y artificiales, tintas, armas, cristales, restos de incendios o de explosiones, papeles, monedas, etc. Indicios macroscópicos son los que pueden ser observarse a simple vista. Indicios microscópicos son los que por su naturaleza requieren de algún instrumento para su observación, ya sea lupa, microscopio, etc. Indicios no asociativos son los encontrados en el lugar de los hechos pero que no están relacionados íntimamente con el hecho que se investiga. Indicios no trasladables son los que por su naturaleza, forma, volumen, peso o cualidades inherentes, etc., no pueden trasladarse al laboratorio para realizar su respectivo estudio, ya que alterarían el lugar de los hechos. Book Manual 1 a REIMP, INP 51 28 de junio de 2012 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 52. O del hallazgo, por ejemplo, impresiones latentes de huellas dactilares, ciertas marcas o huellas de herramientas, huellas de pies, de zapato, de neumáticos, etc. Se obtienen y se preservan mediante las siguientes técnicas: fotografías, levantamiento de impresiones latentes, moldes de yeso y otros. Indicios orgánicos. Pueden ser humanos, cadáver, osamentas, pelos, sangre, semen, saliva, huellas, etc., animales, restos y rastros de animales y de alimentos, ceras o grasas, entre otros. Indicios reconstructors. Son los que por su naturaleza, forma, características, estructura, localización, dimensiones y ubicación, sirven para efectuar una reconstrucción de un hecho o dinámica, para corroborar o desvirtuar con las declaraciones lo actuado en la reconstrucción y los indicios encontrados en el lugar. Esto es, para ver si hay coincidencias o contradicciones entre los participantes. Indicios trasladables. Son los que por su naturaleza, forma, volumen, peso, cualidades inherentes, etc., se pueden separar del lugar de los hechos o del hallazgo y preservarse de forma adecuada y ser trasladados al laboratorio para su análisis, por ejemplo, armas, pelos, fibras, etc. In situ. En el sitio, en el lugar del suceso. Inspección judicial. Esta tarea está igualmente regulada por el Código de Procedimientos Penales bajo el rubro de inspección y, en este caso, es el órgano jurisdiccional que la lleva a cabo en el desahogo del proceso. En esta diligencia, el juez tiene la posibilidad de apreciar de manera visual, e igualmente con el apoyo del resto de sus sentidos, el lugar de los hechos, los objetos, las marcas de huellas y los rastros del delito. Inspección ocular. Diligencia regulada por el Código de Procedimientos Penales, desarrollada por el agente del Ministerio Público. Contenida en las reglas. Book Manual 1 a REIMP, INP 52 28 de junio de 2012 10:50. 53. Glosario. Especiales para la práctica de diligencias y el levantamiento del acta de averiguación previa, consiste en la percepción visual con auxilio del resto de los sentidos, lo que permite el registro mental, y su posterior inscripción en el acta respectiva, detallando todos los objetos materiales relacionados con el delito sometido a investigación. Levantamiento planimétrico plano del lugar de los hechos, el cual es considerado como el esqueleto de su descripción, suministra distancias y complementa la descripción escrita para dar una idea exacta del lugar de los hechos e indicios hallados en el mismo. Límites aplica a la policía judicial o a quien, por vía excepcional, haga la delimitación del lugar. Lugar crítico también conocido como lugar de los hechos, donde se ha cometido un delito o probable hecho delictuoso. Lugar de enlace sitio o sitios donde se pueden encontrar evidencias relacionadas con el hecho delictivo. Lugar de la investigación. Es el espacio físico en que el perito, independientemente de su especialidad y mediante la utilización de una determinada metodología, lleva a cabo su examen a fin de reconocer, identificar y, en su caso, determinar y establecer cuál es el lugar de los hechos. Lugar del hallazgo sitio físico donde se localiza el elemento indiciario de mayor relevancia y donde no necesariamente se produjo el hecho delictivo. Lugar de los hechos es el sitio o espacio físico o geográfico determinado donde se ha cometido un delito o probable hecho delictuoso. Maqueta representación escala de manera detallada del lugar de los hechos. Book Manual 1 a REIMP, INP 53 28 de junio de 2012 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 54. Material sensible significativo. Es todo objeto, huella, marca, rastro, resto, vestigio, mancha, fragmento, esquirla, brizna o cualquier material en cualquier estado físico, sólido, líquido o gaseoso, y de cualquier naturaleza, ya sea orgánica, humana, animal o vegetal o inorgánica, minerales o hidrocarburos, entre otros. Por tal razón, la criminalística queda ubicada dentro de las ciencias fácticas, es decir, se encarga del estudio de los hechos, en este caso, de hechos delictuosos o criminales. Métodos aplicados en la criminalística de campo. Método analítico sintético. Es el que descompone el todo de un problema en sus partes o elementos para someterlo a un minucioso estudio. Posteriormente, de acuerdo con las observaciones y las consideraciones de los elementos estudiados, estos integran y generan conclusiones. Método deductivo. Es el que parte del conocimiento de una verdad general mediante un razonamiento lógico y se dirige al conocimiento de una verdad particular, es decir, una vez obtenidos los principios o leyes generales estará en posibilidad de aplicarlos a la solución del caso particular que se plantea. Método descriptivo. Se define como la observación y la captación escrita, gráfica y fotográfica de los elementos estudiados. Método inductivo. Es el que parte del conocimiento de varias verdades particulares y se dirige al conocimiento de una verdad general. Dicho de otra manera, se estudiarán y se someterán los indicios a la técnica y ciencia aplicada para que una vez conocidos los resultados, verdades particulares, se estén posibilidades de obtener una verdad general. Moldeado. Técnica utilizada para obtener la reproducción, en sus dimensiones, de alguna impresión con objeto de tener una réplica de los indicios que pueden ser destruidos. Noticia criminis. Significa la primera noticia de un suceso o acto delictivo. Objeto de estudio de la criminalística. Es el material sensible significativo, evidencias materiales, objetos, huellas, manchas, etc. Book Manual 1 a REIMP, INP 54 28 de junio de 2012 10:50. 55. Glosario. Observación criminalística. Escrutinio mental organizado, metódico, planeado, dirigido y sistemático de las características mensurativas, cromáticas, formales y métricas, de todos y cada uno de los elementos que constituyen el lugar de los hechos. Es posible pensar que más vale pecar por exceso que por defecto. Esta actividad la desarrolla el perito o especialista en criminalística. Pasos del método científico experimental. Observación. Examinar con atención, a través de notas y comentarios, un texto. Atención dada a algo para su consideración o su examen. Conjunto de procedimientos metódicos y sistematizados enfocados a la observación de un fenómeno o hecho determinados. Hipótesis. Suposición, teoría no confirmada que se admite de forma provisional. Suposición que se admite provisionalmente para sacar de ella una consecuencia. Es la interrogante formulada por el investigador, ya sea en forma negativa o positiva, respecto a lo que se espera en la evolución o el desarrollo de un hecho sometido a investigación. Experimentación. Método de investigación científica que establece la validez de una hipótesis a partir de la observación y el análisis de un fenómeno. Operación que consiste en observar las reacciones de un cuerpo u objeto cuando se le somete a ciertos fenómenos.
Conjunto de pruebas encaminadas a demostrar el origen y el desarrollo de un hecho. Conclusión. Consecuencia de un razonamiento, se forma un juicio. Fin o idea que expresa un razonamiento. Acuerdo, decisión. Deducción, determinación. Es el resultado de un procedimiento consistente en las 4 fases anteriores, donde se plasmará un resultado confiable y que establecerá la verdad o la falsedad de una hipótesis planteada. Book Manual 1 a REIMP, INP 55-28 de junio de 2012 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 56. Principios básicos de la criminalística de campo. La criminalística considera 4 principios básicos que relacionan la evidencia existente en los lugares estudiados con las personas que participaron en la comisión del delito. Principio de intercambio. En este caso, los expertos en la materia indican que siempre existe un intercambio de evidencia entre el delincuente y el lugar del hecho, Edmond Locard, y que no hay malhechor que no deje detrás de él alguna huella aprovechable, Carlos Rockmagnac, por lo que la investigación desarrollada por los expertos aporta la información correspondiente a las evidencias dejadas en el lugar de los hechos y su relación con las personas que intervinieron, ya sea en calidad de víctimas o como autor o autores materiales. Principio de correspondencia de características. Hay también una relación lógica entre la evidencia recolectada en el lugar de los hechos con el probable responsable, es decir, corresponden entre sí, por ejemplo, la existencia de una bala o casquillo con un arma de fuego del mismo calibre. Principio de las probabilidades. De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación criminalística es posible determinar la forma probable en que ocurrieron los hechos y quién o quienes intervinieron en su comisión. Principio de la reconstrucción de los hechos. Con base en la investigación criminalística seguida por los expertos en la materia, el conjunto de las evidencias recolectadas, los datos aportados durante la investigación y los testimonios vertidos por quienes presenciaron los hechos permiten efectuar una reconstrucción de los mismos lo más apegada a la verdad histórica. Post-mortem. Lo que se produce después de la muerte. Proteger / preservar. Establecer las medidas necesarias para resguardar algo de un posible daño o pérdida. Prueba. Actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia o la inexistencia de un hecho o acto. Book Manual 1 a REIMP, INP 56-28 de junio de 2012 10:50. 57. Glosario. Ruta de huida. Es el camino recorrido por el presunto responsable para escapar del lugar de los hechos y de sus áreas periféricas. No es frecuente identificar la ruta, sin embargo, un examen cuidadoso de la zona permitirá resolver esta interrogante. Salida. Una vez consumados los hechos, el infractor tratará de abandonar el escenario. La ruta de salida es precisamente la dirección recorrida por aquel para escapar. En el análisis de los hechos deberá incluirse la probable vía que utilizó el delincuente para salir del lugar. Seguida. Esta característica se representa con los espacios recorridos por el victimario, por la víctima o por ambos, después del primer contacto ocurrido entre ellos. En la medida en que el examen criminalístico del lugar lo permita, se incluirán además los sitios en los que tuvo contacto el sujeto activo, previo al contacto con la víctima. Signos de defensa. Por lo general, involucran lesiones que se caracterizan por ser de tipo contusas y equimóticas, localizadas principalmente en regiones que se anteponen a la trayectoria del agente vulnerante, por lo que su localización se da principalmente en las caras externas de brazos y antebrazos, muñecas, dorsos y regiones palmares de las manos. Forcejeo. Estos se acompañan generalmente de lesiones de tipo escoriativo leve, estigmas ungueales, así como zonas equimóticas de ligera magnitud, localizadas en brazos, antebrazos, tórax y cuello derivadas de sujeciones, sin producir lesiones de gravedad. Cabe mencionar que dichas lesiones no presentan un patrón de ubicación y localización rígido, sino que se dan en función de jaloneos y sujeciones más o menos violentos al tratar de ser sometida a la persona. Por lo general, suelen encontrarse en regiones anteriores del cuerpo. Lucha. Son los que involucran lesiones de tipo escoriativo de profundidad y tamaño considerables, heridas contusas que se localizan principalmente en la parte anterior del cuerpo, con predominio en regiones de cabeza, cuello, brazos y antebrazos, incluyendo hematomas en el cráneo, siendo su característica distintiva la gravedad y profundidad. Book Manual 1 a REIMP, INP 57-28 de junio de 2012 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 58. Signos de muerte inmediatos: livideces cadavéricas, enfriamiento cadavérico, rigidez cadavérica, espasmo cadavérico, deshidratación cadavérica tardíos, putrefacción, autólisis, antropofagia cadavérica. Sitio de arribo es el espacio a través del cual el victimario o sujeto activo del delito ingresó al lugar de los hechos. Técnicas de embalaje es la maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y proteger, dentro de algún recipiente protector, sobres, envases, frascos, entre otros, determinados indicios. Siempre deben usarse guantes y fijar antes de colectar. A. Embalaje individual. B. Embalaje en empaques limpios. C. Embalaje en envases y contenedores de tamaño apropiado. D. Sellado y engrapado del embalaje. Técnicas de observación del lugar de los hechos. Abanico. Esta técnica es adecuada para lugares cerrados. La búsqueda se realizará colocándose en una de las esquinas de la habitación para después desplazarse por una franja, regresando por la misma hasta el punto de partida y desplazándose por otra franja en forma de abanico, hasta recorrer toda la habitación de esta manera. Book Manual 1 a REIMP, INP 58-28 de junio de 2012 10:50. 59. Glosario. Cliva. El especialista lleva a cabo la búsqueda desplazándose y recorriendo una franja a lo largo de una dirección. Se recomienda que sea de norte a sur. Una vez cubierta la zona hay que dirigirse de oeste a este, proporcionando al lugar una cobertura doble. Esta técnica se puede usar en lugares abiertos o cerrados. Cuadrante. Se realiza la búsqueda por cuadrantes. De punto a punto. Esta técnica no constituye un método especialmente sistemático, aunque es probable que sea el más usado. En tal caso, deberá tratarse de una superficie muy pequeña y delimitada. Al emplear esta técnica, el desplazamiento simplemente es de un indicio a otro. Espiral. Se inicia tomando como inicio un punto focal seleccionado, dependiendo del tipo de hecho. En caso de que no se conozca, la observación y la búsqueda se hacen de las áreas periféricas al centro, desplazándose en sentido horario o contrario a las agujas del reloj. Franjas o paralelas. Esta técnica puede cubrir superficies grandes o espacios abiertos y consiste en moverse en líneas rectas de norte a sur o de oeste a este, intentando mantener un frente derecho a medida que se avanza a lo largo de sus franjas. Radial. Esta técnica se puede utilizar si se considera que la zona es circular. Se inicia en el centro que ha sido designado previamente y que es donde se halla el indicio principal. El desplazamiento se va a realizar a lo largo de los rayos de la rueda. Zonas. Con esta técnica, una sola persona puede realizar una minuciosa búsqueda en cada zona o, en su caso, varias personas pueden examinar las diferentes zonas en forma simultánea, pudiendo ser pisos, muros y techos. Técnicas mixtas de fijación y reconstrucción. Combinan las técnicas de video, fotografía y planimetría, entre otras. Book Manual 1 a REIMP, INP 59-28 de junio de 2012 10:50. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen. 60. Técnicas para el levantamiento se aplican a fin de recoger y colectar metódicamente los indicios o evidencias halladas. Para proceder a realizar esta tarea es necesario tener en cuenta los siguientes pasos básicos. Siempre deben usarse guantes y fijar antes de colectar. Todo instrumento usado para levantar un indicio debe lavarse antes y después de usarlo para evitar contaminaciones. Colectar todos los indicios. Para objetos muy pequeños deben usarse las pinzas con punta forradas de goma o caucho, incluso para colectar todo tipo de objetos. Si al colectar algún indicio este se daña, habrá que reportarlo por escrito.
Tipos de muerte. Accidental. La muerte se produce como producto de un accidente, por ejemplo, por caídas, intoxicaciones de diversos tipos, accidentes de tránsito, aéreos, entre otros. Homicidio. Uno o varios individuos son directa y barra diagonal o indirectamente responsables de la muerte de otra persona. Natural. La que se produce por una enfermedad crónica, debilitamiento de funciones orgánicas, edad, etc., y que es ajena a toda causa externa, ya sea traumática o violenta. Súbita se presenta en los casos en que una persona, que en apariencia cuenta con buena salud, fallece de forma inesperada. Suicidio. Una persona voluntariamente se priva de la vida por diferentes medios. Vías de acceso son todas y cada una de las vías que permiten el ingreso al lugar de la investigación, ventanas, puertas, ventilas o ventanillas, chaimenias, tragaluz y otros. Book Manual 1 a REIMP, INP 60-28 de junio de 2012 10:50. 61. Integrantes del GITEC. Comandante principal Héctor Eduardo Segato, Argentina.